Imagina que estás en medio del viejo oeste, en una pequeña ciudad rodeada de polvo, calor y kilómetros de nada a su alrededor. Sientes un dolor fuerte, tal vez una infección, una herida o incluso algo simple como un diente inflamado. No existe hospital moderno. No existe examen. No existe antibiótico. Ahora imagina que la única persona disponible para ayudarte es un médico que puede que nunca haya estudiado medicina de verdad. Usa instrumentos que no están limpios, aplica tratamientos basados en teorías equivocadas, y toma decisiones que pueden definir si vives o mueres. En el viejo oeste, enfermarse no era solo peligroso, era muchas veces una sentencia de muerte lenta y dolorosa. En ciudades que crecían demasiado rápido, sin estructura y sin control, hasta las profesiones esenciales eran improvisadas. Y la medicina era una de las más peligrosas. Esta es la realidad brutal que rara vez aparece en las películas, un mundo donde buscar ayuda médica podía ser tu mayor error, y donde sobrevivir dependía más de tu resistencia que de la habilidad de quien intentaba salvarte. En el viejo oeste, la falta de médicos calificados era un problema constante y peligroso. Las ciudades surgían prácticamente de la noche a la mañana, impulsadas por fiebre del oro, ganadería o expansión ferroviaria, y no había tiempo ni estructura para formar profesionales de salud preparados. Esto creó un escenario donde el título de médico muchas veces no significaba nada. Cualquier persona con algo de experiencia, o incluso solo suficiente confianza, podía presentarse como doctor. Muchos eran exbarberos, vendedores ambulantes de remedios o individuos que habían aprendido observando a otros médicos por poco tiempo. Sin regulación, diplomas obligatorios o fiscalización, la población no tenía cómo diferenciar a un profesional competente de un impostor. Y en regiones aisladas, la elección era simple: confiar en ese hombre o no recibir ningún tipo de ayuda. Además, el propio contexto del oeste agravaba la situación. Las comunidades estaban más preocupadas por sobrevivir, construir casas y mantener la economía funcionando que por establecer estándares médicos confiables. La medicina terminaba quedando en segundo plano, tratada como algo improvisado, no esencial. Otro factor poco mencionado es que incluso médicos con alguna formación enfrentaban dificultades. Trabajaban solos, sin equipos adecuados, sin apoyo y muchas veces sin acceso a libros actualizados. Eso hacía que incluso los más preparados cometieran errores graves. Al final, el resultado era inevitable: un sistema donde el conocimiento era limitado, la confianza era ciega, y donde una simple atención podía convertirse rápidamente en una situación de vida o muerte. Incluso cuando el médico tenía algún conocimiento, eso no significaba seguridad. Los tratamientos disponibles en el viejo oeste eran extremadamente limitados, y muchas veces más peligrosos que la propia enfermedad. La medicina de la época aún se basaba en teorías antiguas y equivocadas, como la idea de que el cuerpo necesitaba mantener un equilibrio interno. Por eso, prácticas como las sangrías eran comunes. El problema es que, al extraer sangre de un paciente ya debilitado, el médico muchas veces solo aceleraba su deterioro. Además, el uso de sustancias tóxicas era sorprendentemente frecuente. Compuestos con mercurio, arsénico y otros elementos peligrosos eran administrados como si fueran medicamentos. En algunos casos, estos tratamientos causaban daños irreversibles, envenenando lentamente al paciente sin que nadie percibiera la causa real. Otro punto crítico era la total falta de estandarización. Cada médico seguía sus propias creencias, recetas y experiencias personales. No existían protocolos claros ni estudios confiables ampliamente accesibles. Esto hacía que un mismo problema pudiera ser tratado de formas completamente diferentes, algunas de ellas extremadamente riesgosas. Y no solo eso. Muchos medicamentos vendidos en la época eran preparados de forma artesanal, sin control de calidad ni dosificación correcta. Eso significaba que el paciente nunca sabía exactamente qué estaba ingiriendo, ni en qué cantidad. Al final, lo que debería ser un intento de cura frecuentemente se transformaba en un experimento peligroso. Y para muchos, el mayor riesgo no era la enfermedad en sí, sino el tratamiento elegido para combatirla. Si los tratamientos ya eran arriesgados, las cirugías en el viejo oeste eran algo aún más aterrador. Para muchos, entrar en una sala de operaciones, que muchas veces era solo una habitación improvisada, significaba enfrentar una de las experiencias más dolorosas y peligrosas posibles. La anestesia,
cuando existía, era limitada y no siempre eficaz. En muchos casos, se utilizaba alcohol o pequeñas dosis de sustancias como cloroformo, pero no todos los médicos sabían administrarlo correctamente. Eso hacía que numerosos pacientes pasaran por procedimientos prácticamente conscientes, sintiendo gran parte del dolor. Por eso, la velocidad era esencial. Los médicos necesitaban trabajar rápido, no necesariamente con precisión, sino con urgencia. Cuanto menos tiempo el paciente permaneciera bajo el procedimiento, mayores eran las probabilidades de sobrevivir al shock o al dolor extremo. Esto hacía que las cirugías fueran brutales, directas y muchas veces imprecisas. Las amputaciones eran especialmente comunes. Heridas causadas por accidentes, armas o infecciones podían agravarse rápidamente, y remover un miembro era frecuentemente visto como la única solución. Estas operaciones se realizaban con sierras e instrumentos rudimentarios, en condiciones muy lejos de lo ideal. Y tal vez el mayor peligro no era la cirugía en sí, sino lo que venía después. Los instrumentos rara vez se limpiaban adecuadamente, siendo reutilizados de un paciente a otro. Como no había comprensión sobre las bacterias, nadie percibía que esto propagaba infecciones. Así, muchos pacientes sobrevivían al procedimiento inicial, solo para morir días después, víctimas de infecciones graves, fiebre o complicaciones que nadie sabía tratar. En el Viejo Oeste, sobrevivir a una cirugía no significaba estar a salvo, significaba solo que el verdadero riesgo aún estaba por venir. El problema de la medicina en el Viejo Oeste no estaba solo en los médicos o en los tratamientos, estaba en el propio entorno en el que las personas vivían. Las ciudades surgían demasiado rápido y sin planificación alguna. Calles de tierra, polvo constante, acumulación de basura y animales circulando libremente formaban parte del día a día. No existía sistema de alcantarillado, y muchas veces el agua consumida provenía de fuentes contaminadas. Este escenario creaba un ambiente ideal para el surgimiento y la propagación de enfermedades. Infecciones, fiebres y epidemias podían aparecer con facilidad y propagarse aún más rápido. Como las personas vivían cerca unas de otras, cualquier problema de salud podía afectar a varias familias en poco tiempo. Además, los lugares de convivencia intensa contribuían aún más a este riesgo. Lugares como los saloons reunían grandes grupos diariamente, con circulación constante de personas, alcohol y poca higiene, lo que facilitaba la transmisión de enfermedades. Otro factor preocupante era la falta de conocimiento sobre la contaminación. Nadie entendía completamente cómo funcionaban los gérmenes, por lo que prácticas básicas de higiene simplemente no se adoptaban. Las heridas eran tratadas sin limpieza adecuada, y los objetos contaminados se usaban repetidamente. Con esto, situaciones simples podían volverse fatales. Un pequeño corte, una gripe o una infección leve tenían el potencial de evolucionar rápidamente, sin control y sin tratamiento eficaz. En el Viejo Oeste, el peligro no venía solo de armas o conflictos, sino de algo invisible, silencioso y mucho más difícil de combatir. Ante todo esto, la verdad es dura. En el Viejo Oeste, sobrevivir a una enfermedad raramente dependía de la medicina. La mayoría de las veces, era una cuestión de suerte y de la resistencia del propio cuerpo. Muchas personas lo sabían. Por experiencia propia o por historias que circulaban en las ciudades, crecía la desconfianza hacia los médicos. No era raro que alguien evitara buscar atención hasta el último momento, intentando curarse con remedios caseros, hierbas o simplemente esperando mejorar por sí solo. Y, por extraño que parezca hoy, esa decisión a veces aumentaba las probabilidades de sobrevivir. Esto se debía a que el mayor peligro no siempre era la enfermedad en sí, sino las intervenciones realizadas para combatirla, diagnósticos erróneos, tratamientos agresivos y procedimientos riesgosos. Otro punto importante es que el acceso a la medicina era desigual. En áreas más aisladas, la ayuda podía tardar días en llegar, cuando llegaba. Y en situaciones urgentes, ese tiempo era suficiente para convertir problemas simples en algo fatal. Además, incluso quienes buscaban ayuda enfrentaban un escenario de total incertidumbre. No había garantías, no había métodos confiables y no había seguridad. Cada decisión médica era, en la práctica, una apuesta. Al final, el Viejo Oeste no era solo un lugar peligroso por duelos, crímenes o enfrentamientos armados. Era un lugar donde incluso enfermar podía ser mortal, y donde buscar ayuda médica, en lugar de salvar, podía sellar el destino de alguien.
Esta es la realidad que casi nunca aparece en las películas, un mundo donde sobrevivir no dependía del médico, sino de escapar de él. ¿Tendrías el valor de consultarte con un médico de la frontera? Comenta ahí que quiero saber. No dejes de suscribirte al canal para no perder los próximos videos curiosos sobre el Viejo Oeste. Te espero en un próximo video aquí en el canal. Hasta pronto.